Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Flor Guzmán. Soy médico general. El día de hoy les voy a hablar acerca del enfoque de derechos humanos en la atención a personas mayores y COVID-19. La reducción de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida han traído como consecuencia un cambio en la estructura demográfica a nivel internacional. La proporción de personas adultas mayores respecto al total de la población está en constante crecimiento. Por esta razón, las personas mayores desde el inicio de la pandemia han sido reconocidas globalmente como uno de los grupos de población más vulnerables y propensos a contraer COVID-19 con consecuencias graves o fatales. En cuestión de derechos humanos, debemos reconocer que las personas mayores están más expuestas a la marginación y a la fatalidad por COVID-19 y deben estar contempladas en los procesos de toma de decisiones para una efectividad en la respuesta, recuperación, preparación y reducción de riesgos. Para que sus derechos no se vean violentados, aún en situaciones de emergencia sanitaria o en situación de desastre. Por lo tanto, debemos saber que los derechos humanos son las libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de haber nacido, razón por la cual es necesario que todos los derechos se respeten y se cumplan, evitando maltrato, abandono, exclusión social, falta de protección y falta de atención al adulto mayor. Como objetivo principal es visibilizar la vulnerabilidad del adulto mayor en situaciones de desastre o de emergencia sanitaria como la pandemia. Concientizar sobre la necesidad de formación geriátrica en todos los niveles del sistema de salud y promover los derechos de los adultos mayores. Para comenzar a hablar acerca del enfoque de derechos humanos, hay que saber qué son los derechos humanos. Son las libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de haber nacido. Tiene características, son universales, inderogables, inalienables, imprescriptibles, indivisibles, interdependientes. También está dividido en 5 categorías: derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. El impacto del COVID-19 en las personas mayores. La pandemia de enfermedad por coronavirus está causando principalmente a nivel mundial en las personas adulto mayor miedo y sufrimiento. El 26 de abril de 2020 el virus ya había arrebatado la vida de cerca de 193.710 personas y la tasa de letalidad de la enfermedad entre las personas de más de 80 años quintuplicaba el promedio mundial. Con la rápida propagación del virus a los países en desarrollo, que sobrecarga los sistemas de salud y protección social, la tasa de mortalidad de las personas mayores podría aumentar aún más. La pandemia también trae consigo otros efectos más amplios, menos visibles, pero igual de preocupantes. La denegación de la atención sanitaria para trastornos no relacionados con el COVID-19, el descuido y el maltrato en instituciones y centros residenciales, el aumento de la pobreza y el desempleo, los efectos devastadores de la pandemia en el bienestar y la salud mental, el trauma que supone el estigma y la discriminación. Los efectos para proteger a las personas mayores no deben pasar por alto las numerosas variaciones que pueden darse dentro de esa categoría, ni la increíble resiliencia y positividad de este colectivo. De manera gráfica, podemos observar los efectos del COVID-19 en las personas adultas mayores. Uno de ellos es el bienestar económico. El bienestar económico se ve afectado gravemente, ya que los ingresos económicos se han reducido y el nivel de vida de las personas. En la actualidad, las personas en edad de jubilación, solamente el 20% recibe una pensión y el resto no tiene un ingreso.
económico mensual. Dentro de la salud mental, el distanciamiento social puede tener efectos graves en nuestra salud mental, solo por el hecho de estar alejados. Las personas adultas mayores pueden tener una grave afectación a nivel de salud mental, porque a veces nos hemos alejado, se han quedado solos y no tienen cómo comunicarse, porque a veces algunos adultos mayores ni siquiera pueden utilizar un teléfono o utilizar una computadora para poder realizar una videollamada y así por lo menos desde lejos estar en contacto con sus familiares. Todo eso trae como consecuencias a nivel de la salud mental. Otro efecto también que ha provocado el COVID-19 en las personas adultas mayores es que no solamente son víctimas, sino que también ellos tienen la capacidad de responder a diferentes crisis, porque ellos ejercen trabajos sanitarios o incluso ejercen trabajos de cuidadores y prestan muchos otros servicios esenciales dentro de la vida y la muerte. La tasa de letalidad son 5 veces más altas que el promedio mundial. Se estima que el 66% de las personas de 70 años en adelante tiene al menos una enfermedad preexistente. La vulnerabilidad, los cuidados esenciales de los que suele depender las personas de edad están sometidos a mucha presión. Casi la mitad de las muertes por COVID-19 en Europa se produjo en entornos de atención prolongada. Entonces, las mujeres adultas mayores suelen cuidar a otros familiares y por lo tanto son más vulnerables porque aumentan el riesgo de infección. Malos tratos y descuidos. En 2017, 1 de cada 6 personas mayores fue objeto de malos tratos. Con los confinamientos y la reducción de la atención, la violencia contra las personas adultas mayores va en aumento. Aquí podemos ver una gráfica de distribución por edad y sexo de los casos confirmados de COVID-19. La tasa de letalidad para los mayores de 80 años es 5 veces superior al promedio mundial. Más del 95% de los fallecidos por COVID-19 en Europa eran personas de 60 años en adelante. En los Estados Unidos, el 80% de las muertes correspondía a adultos de 65 años. En China, aproximadamente el 80% de los fallecidos eran adultos de 60 años. Esta realidad plantea una serie de problemas directos e indirectos para las personas adultas mayores. Acceso a la atención sanitaria ante la pandemia que pone en peligro la vida humana, como el COVID-19, las personas adultas mayores tienen dificultad para atender a tratamientos médicos y a la atención sanitaria. En los países en desarrollo que disponen del sistema sanitario frágiles o de una asistencia sanitaria que implica que las personas deban asumir gastos médicos por cuenta propia, se deja a millones de personas, especialmente a las de los grupos más pobres, sin acceso. La escasez de personal interrumpe la prestación de atención sanitaria y afecta directamente a las personas de edad adultos mayores, aumentando su aislamiento. En medio de la pandemia, los hospitales y centros médicos sobrecargados de trabajo se enfrentan a decisiones difíciles sobre el uso de sus escasos recursos. Los expertos en derechos humanos han observado con preocupación que las decisiones relativas al uso de los escasos recursos médicos como los respiradores se han tomado en algunos casos en función de la edad o de conjeturas generalizadas sobre los efectos de un diagnóstico concreto como la demencia, en la salud general, la esperanza de vida. Como conclusión, la pandemia nos ha demostrado la falta de preparación que tenemos para atender a los adultos mayores en situaciones de riesgo o emergencia sanitaria como la del COVID-19 y que es de vital importancia procurar
el respeto de los derechos de este sector para prevenir y disminuir los riesgos de contagio y de fatalidad, además de crear procesos para que reciban un diagnóstico y tratamiento adecuado y una muerte digna si lo ameritan. Como recomendaciones, se recomienda velar porque se identifique y se atienda lo antes posible a todas las personas adultas mayores que corren el riesgo de contraer COVID-19, especialmente las que tienen trastornos de salud preexistentes y las que viven solas. Velar porque se sigan prestando a los adultos mayores servicios asistenciales adecuados, como los servicios de salud mental, cuidados paliativos y atención geriátrica. Reforzar los servicios para prevenir, proteger a las personas adultas mayores de cualquier forma de violencia y maltrato, como la violencia doméstica y el descuido. Esto sería todo. Muchas gracias.